¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Carao Cruz por Unicanal. También estamos por el 13, 21 en punto, 29 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Pipo Dios, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Claudia. Contento con el título obtenido. ¿Qué más? ¿Qué título? Campeón, el campeón del clausura. ¿Cuándo se definió? No, usted está en otro planeta. Usted fútbol dejó hace rato ya. Estoy con el pádel ahora, ¿no? Sí, me imagino. ¿Cuándo hubo fútbol ayer? No hace falta que le recuerde. No hay que revolver el puñal. No, en serio, felicitaciones a todos los cerristas. ¿Qué? Pues sobre la hora. Del infarto. Sobre la hora, impresionante. Se salvó otra vez mi tele, le iba un zapatazo. Estoy a punto de dar un zapatazo a mi tele, pero... Leí varios comentarios. ¿Qué pasó con Guaraní? ¿Ya se declararon ganadores antes de que termine el partido? No, yo creo que acá hay también hay una cuestión muy de barra brava de los muchachos, ¿verdad? O sea, vi que hubo muchas críticas a los periodistas deportivos. En este caso hay que darle la derecha. A los 91 del segundo tiempo, 2-0, ya todo, como en todo partido, vos decís, ya está, la suerte está echada. Evidentemente los jugadores de Guaraní también pensaban que la suerte estaba echada. Y se relajaron, un error gravísimo del arquero guaraní. Y bueno, terminaron pagando con el título y eso es lo que sucedió. Gracias a Dios, gracias para nosotros, ¿verdad? Leí declaraciones, el posteo de Chiqui Arce, muy emotivo, sí, ¿verdad? Realmente, un año muy difícil. Un año muy duro, en lo particular, en lo personal, en lo familiar. Todos sabemos lo que sucedió con el hijo. Y lo vi bastante emotivo en sus declaraciones y felicitaciones entonces al pueblo azulgrana por este título logrado ayer, que él les costó, no fue fácil. No, de abajo, remando de abajo, todo el campeonato remando de abajo. Recién en la penúltima fecha pasamos al frente. Es así. Claudia Aguilera, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pipo? Un saludo a todos los televidentes de Carao Cruz. Estuvo en la cancha, Claudia. Sí, estuve en la cancha, así que contenta. Oye, ¿es de Guaraní o de Cerro? Yo soy cerrista. Cerrista, pero está infiltrada. Bueno, el primer tema, vamos a hablar con el ingeniero Natalicio Chase, el presidente de la SAP. ¿Ya estuvo el ingeniero Chase con nosotros? ¿Vos te acordás? Para mí que no. Para mí que no, la primera vez. La primera vez. ¿Cómo costó? Así que bienvenido. ¿Cómo costó? ¿No tiene miedo? No sé, porque nunca pudimos dar Para con mí que nosotros A mí me nunca le trajimos. atiende. Por teléfono me atiende. La radio Claro, me por atiende. teléfono sí, pero acá nunca. Eso me decía Belén. No Le le dije, gusta la tele. vamos a invitarle al ingeniero Natalicio Chase el domingo para hablar todo el operativo verano que se viene y todo lo que eso conlleva para ver si nos hemos preparado en serio para evitar problemas que tuvimos años anteriores. Y me decía Belén, imposible, me dice, porque Natalicio no puede nunca domingo. Me parece que la esposa no le da permiso los domingos a la noche al ingeniero. Y vino hoy con él, ¿verdad? Vino su esposa, le estaba acompañando, ¿verdad? Así es. Así es. Sí. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Bien? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Claudia. Y buenas noches, Pipo. Claudia, ¿tenés un informe sobre este tema? Sí, tenemos un informe y vamos a hablar acerca de los trabajos en general que lleva adelante la ESAP y, por supuesto, una preocupación con respecto a la provisión de agua, la bajante del río y los pronósticos con respecto a la falta de lluvias para los diferentes o los próximos meses. A continuación, el material. Si bien se estiman lluvias para las próximas semanas y próximos meses, las mismas no serán importantes. Por lo tanto, la tendencia es que el río Paraguay continúe experimentando niveles críticos en cuanto a su caudal. De hecho, las proyecciones sugieren que recién a partir del mes de febrero y hasta junio-julio se tendrían lluvias en la zona de recarga del río Paraguay, lo que sí podría contribuir con el incremento del nivel y de la salida de la zona crítica. Ante esta realidad, la SAP trabaja en garantizar la provisión de agua para el duro verano que golpea constantemente al país. Para ello se abocan en diferentes aristas. Algunas de ellas son la ampliación de la planta de tratamiento de Viñascue, que beneficiará a 550.000 habitantes de Asunción y Gran Asunción, con un aumento en la producción de 110 millones de litros más de agua potable. En cuanto a la cantidad de personas que llegan a San Bernardino en esta época, la SAP lleva adelante la construcción e instalación de una planta compacta potabilizadora con una capacidad de producción de 2.400 metros cúbicos más de agua potable al día, que se sumará a las otras dos ya instaladas a orillas del lago Upacaraí y a la producción diaria en la planta de tratamiento de la SAP. La obsolescencia del sistema de distribución es uno de los mayores inconvenientes que se encara para la provisión del agua potable. Por eso la SAP
dio inicio oficial a las labores para sustituir más de 100 kilómetros de tuberías en la capital y en el área metropolitana. La inversión realizada es de 45.000 millones de guaraníes. Con esta obra, además de optimizar el servicio que se provee a los usuarios, también se podrán evitar los caños rotos y pérdidas de agua en la vía pública, ya que se cambiarán en su totalidad todas aquellas tuberías que se encuentran deterioradas. Bueno, Belén, vos me escuchás, te pasé un material para usar. Ah, dale, ok. Ingeniero Natalicio Chase, ¿estamos preparados para este verano con la SAP o no? Estamos preparados, Jorge. ¿Qué hicimos? Yo creo que a lo mejor es la mejor situación de SAP en los últimos 30 años. Hemos hecho mucho en estos 2 años. La pandemia nos obligó el doble, porque mientras todo el sistema se retractó y se retuvo, nosotros tuvimos que aumentar nuestro trabajo. Y bueno, hemos hecho muchísimo en producción de agua. Hoy no tenemos ningún barrio de Asunción, ni área metropolitana, ni en ninguna parte del país sin agua, a excepción de Pedro Juan Caballero, que ahora mismo hay 2 barrios con problemas porque 2 pozos fallaron, pero eso ya está en proceso constructivo de nuevo. Pero el resto del país tenemos una situación que no hemos tenido en los últimos tiempos. Construimos 14 plantas de tratamiento en el área metropolitana y San Bernardino. Construimos 28 pozos. Está en construcción una planta de tratamiento que es para 110.000 viviendas más. O sea, ya cubierto el consumo para el crecimiento de 110.000 viviendas. O sea, tenemos cubierto los próximos 20 años de crecimiento. Cuando termine esa planta ahora en enero o febrero estaría terminando. Entonces, vamos a tener una buena situación este año. Ingeniero, esos barrios que son crónicos, ¿verdad? Famosos barrios que te dicen, Villamorra, hacia Villamorra ahí suele haber problema de, ustedes inclusive pusieron motores, pusieron bombas, pusieron tanques. Yo creo que después dio el crecimiento ya, ese crecimiento exponencial que hubo en barrios donde eran casas, se convirtieron en edificios y comercio y compañía. ¿Se está solucionando de a poco eso o va a ser un problema permanentemente? Todos los barrios de Asunción principalmente, estamos hablando, ¿verdad? Están con suministro pleno. En este momento están todos con suministro pleno. Los barrios más complicados siempre fueron barrio Le Petit, barrio Tacumbú, barrio Obrero. Esos barrios normalmente cuando llegamos nosotros a trabajar en ESAP, no sé si te acordarás, nosotros nos acordamos porque sufrimos en carne propia. Teníamos que estar permanentemente en manifestaciones, visitándole, porque la producción era menor que el consumo era mayor. Entonces, a las 3 de la tarde ya no había posibilidad de suministrarle agua a esos barrios. Hoy se instalaron 7 plantas ahí en la zona del puerto que abastecen esos barrios y entonces todo el agua que iba hacia ahí se redirigió hacia otros sectores. Entonces, todos los sectores deberían tener agua 24 horas. Ahora, sigue existiendo un problema de la conducción del líquido que son las redes. Las redes tienen mucha obsolescencia. Imagínate que estamos cambiando ahora con un contrato 100 kilómetros en Asunción. Y eso son cañerías que son de 1959 algunas. Y eso se va cerrando y eso hace que, aunque haya agua en el sistema, no haya presión, por ejemplo. Y creemos que durante este año que viene, en los próximos 8 o 9 meses, vamos a cambiar esos 100 kilómetros de acuerdo a la velocidad que tienen los trabajos con la Municipalidad de Asunción. Sí, esos 100 kilómetros serían los últimos tan viejos como estás diciendo. No, nos faltan 300 más en el área metropolitana, que es el proyecto del año que viene, cambiar 300 kilómetros más. La bajante del río, presidente, es una preocupación adicional a la realidad de infraestructura para la provisión de agua. Ustedes tienen, bueno, la línea de trabajo para responder a esa escasez de infraestructura o infraestructura que hay que cambiar o adicionar y se suma a esa realidad de la bajante de los ríos. ¿Hay un trabajo paralelo para eso? Cuando el año pasado tuvimos una situación parecida, ya se presentó en nuestro día a día el análisis de qué iba a pasar con los ríos, no solamente el río Paraguay, ¿verdad? El río Teguicuarí, sí, el río Mondaú, el río, ¿cómo que se llama? Paraná, que son los lugares donde nosotros tenemos captación de agua en nuestros sistemas. Todos se están comportando igual. El año pasado tuvimos una histórica bajante
que fue de 43 centímetros, 45 centímetros debajo del cero y superó el histórico de la historia registrada en Paraguay que se dio en 1969. Pero este año llegamos a 70 centímetros. Sí. Y ninguna de las obras de la infraestructura que tiene ESAB en la captación, que son estructuras de hormigón, estaba preparado para eso y se quedaron afuera del agua. Entonces tuvimos que montar bombas flotantes, como las arroceras, están montadas en todo el país, en todas las plantas donde nosotros tenemos servicio, están montadas esas bombas externas que cargan la estructura de captación de agua y bueno, eso hace que podamos sostener la producción, pero está 100% cubierto, eso no va a ser un inconveniente. Por suerte terminamos los trabajos antes que sea crítico, terminamos ya en el mes de agosto, nosotros ya teníamos montado todo probado y bueno, llegamos al punto pico y esto se va a seguir dando porque aunque llueva en Asunción, eso no mejora la cantidad de agua en el río Paraguay o en los otros ríos porque eso corre hacia abajo. Tiene que llover en el Pantanal para que haya un levantamiento del nivel del río y eso tarda 3 meses en llegar, o sea, hay que estar monitoreando qué pasa allá. Ahora estamos de vuelta en menos 20 centímetros, es una situación delicada. Tenemos que seguir trabajando con esas unidades externas. Cuando mencionás, ingeniero Natalicio Chase, esto que vienen haciendo bajo tu administración y que ahora decís que estamos preparados para este verano en comparación a años anteriores. Históricamente la SAP siempre nos han hablado de que lo que se cobra en concepto, no estoy diciendo que suba la tarifa ni mucho menos, digo nomás lo que siempre nos dijeron, que lo que recauda la SAP no alcanza para hacer inversiones. ¿De dónde sacaste la plata para hacer esto? Bueno, la verdad que hay recursos, hay que saber direccionar los recursos y controlar un poco el gasto. Cuando llegué a la ESAP, la situación financiera no era tan buena. Teníamos una pérdida de 7.000 millones por mes más o menos. Pero ese mismo año, haciendo todas las inversiones, cerramos con una utilidad de 110.000 millones. Y estamos manteniendo, habiendo hecho todas estas inversiones, que no solamente son la infraestructura, sino también hemos cambiado el parque automotor, cambiamos el 100% las máquinas. Viñascue está renovado casi el 100% de las bombas de 1959, 1970, no se había hecho nunca, Jorge. No te puedo explicar por qué ni me corresponde juzgar hacia atrás. Pero hemos hecho eso y vamos a terminar este año con 70.000 millones positivos más o ¿Cómo menos. de 7.000 millones de pérdida y de repente hoy hablas de superávit? ¿Qué es lo que hiciste, Natalio, ingeniero? Y es un control administrativo estricto nada más. ¿Controlaste el uso de la plata? El uso del dinero, sí. A veces son situaciones diferentes, todo en cada etapa se dan situaciones diferentes, entonces es difícil juzgar qué pasaba antes. Yo puedo juzgar el momento que yo estoy, ¿verdad? Y tuvimos esa posibilidad de ese control de gasto y pudimos hacer las inversiones y bueno, nosotros creemos que este verano no vamos a tener una casa sin agua, sin suministro. Hay deuda, así como la ANDE tiene una deuda muy grande del Estado con la ANDE, hay una deuda del Estado, de las instituciones públicas con la ESAP. Sí, hay una deuda de 70.000 millones aproximadamente. ¿Mucha plata para ustedes? Y para nosotros mucha plata porque nosotros facturamos 45.000 millones al mes, o sea, estamos hablando del 15% de nuestra recaudación anual. ¿El Estado no paga directamente el uso del agua? Las municipalidades, las gobernaciones y el Estado central se atrasan mucho. En las gobernaciones tenemos atraso de 10 años, de 15 años. ¿Y cuánto tienen, ustedes calculan que es la pérdida en dinero de lo que tienen conexiones clandestinas o lo que está, digamos, porque la conexión clandestina es prácticamente una subvención encubierta que se hace a determinados sectores, ¿verdad? Pero no es SAP el que tendría que hacer la subvención, es el Estado Claro, paraguayo. pero es una subvención indirecta, prácticamente. ¿Cuánto ustedes, digamos, que podrían, corrigiendo eso, pierden, digamos, por mes? Bueno, nosotros de todo el agua que tratamos, 42% del agua que tratamos es lo que llamamos agua no contabilizada, es lo que no llega a facturarse, no lleva a... Ese 42% está dividido en varios factores. Y, por ejemplo, la pérdida en los caños rotos, las calles por la obsolescencia de los caños es alrededor de un 15%. Tenemos alrededor de un 10% en problemas de submedición, medidores que ya están viejos, que ya no están midiendo, y tenemos cerca de un 15 a 20% conexiones clandestinas. ¿Cuánto es eso en plata?
aproximadamente. Y es aproximadamente entre 5.000 y 8.000 millones por mes que nosotros perdemos al no cobrar esas conexiones clandestinas. Pero la situación no es que no haya voluntad, Pipo. No, de no. Es imposible. Te cuento un caso. La semana pasada entramos a hacer intervención en Remancito, después de pasar el río Paraguay a la izquierda y a la derecha. Y tenemos 1.100 usuarios registrados y encontramos 4.100 conexiones clandestinas. Y no pudimos cortar. Se cerró la ruta, un problema social grave es, pero que no está atendido en forma eficaz por el Estado, entonces termina siendo una pérdida para el SAP. Acá hay este material, Belén, si puedes mostrar. El primero, prestadores de servicio de agua potable en Paraguay. Convengamos que la SAP, ahí está este cuadro, ingeniero. 32% de todos los prestadores de servicio de agua potable es de la SAP. Sigue teniendo la mayor cantidad las famosas juntas de saneamiento. Es decir, estas las que tienen una gestión similar a la de las aguateras, ¿verdad? Así funciona eso. Bueno, ESAB es el único concesionario que hay en Paraguay. Cuando se creó ESAB en el año 2001, se evaluaron las 30 ciudades que tenían más de 2.000 habitantes, perdón, más de 2.000 conexiones y 10.000 habitantes, y esas son las que le pasaron a ESAB para su operación. ¿Por qué hicieron así? Porque normalmente una inversión, el objetivo era privatizar ESAB, y la inversión que venía no iba a tener interés en las pequeñas comunidades porque trabajan a pérdida. Nosotros de 22 ciudades del interior perdemos en 14 y se equipara con lo que es área metropolitana, ¿verdad? Y bueno, hay 5.500 prestadores aparte de SAP que están divididos en juntas de saneamiento y aguatería, comisiones vecinales, y tienen un funcionamiento no muy regular, Jorge. No muy regular, No ¿verdad? muy regular. Y, No está ¿por qué- garantizada la por qué te calidad, no decía, está ingeniero, garantizada. para mostrar? Hay algunas que son muy buenas también. No, claro, ¿por qué Sí. te decía para mostrar esto? ¿Hay capacidad de que la SAP se amplíe su llegada en otros municipios? Este 32%, ¿hoy podemos eso crecer o ya no? ESAP puede crecer ilimitadamente si decide el Estado paraguayo. Ahora, es complicado ya en esta estructura vigente, en esta estructura que hay, que ESAP es un concesionario y están los otros prestadores, porque si nosotros queremos entrar en el área prestacional de otra empresa, que no es nuestra área prestacional, eso tiene que, a través del titular del servicio, que es el presidente de la República, que deriva esa función al Ministerio de Obras Públicas, eso tiene que sacársele el permiso y hay que indemnizarle. Entonces, ¿cuánto cuesta indemnizarle a 5.500 aguateros? Claro, y aparte lo otro, ¿por qué preguntaba también esto? Nosotros en la radio todos los días nos llaman de Piribebuy, un oyente, junta de saneamiento. No funcionan, no llega, hacen reclamos, no hay respuesta. Lo que están a cargo de algunos municipios, es la misma historia, el caso de las aguaterías. Hay un problema de presión, hay un problema de calidad del agua. En teoría, ¿quién controla la calidad del agua? De la SAP, usted dice, hay una garantía y eso se puede certificar, se puede hacer incluso una trazabilidad desde la obtención del agua del río y todo el proceso. Pero el resto, ¿quién controla el agua que tomamos los paraguayos? Y controla el ente regulador. ERSAM. ERSAM, sí. Pero hace ERSAM su trabajo. Y es una obligación que el prestador haga su análisis con fiscalización del ERSAM, pero creo que el ERSAM está haciendo de motu propio todos los análisis porque las prestadoras no tienen ni la capacidad de hacer análisis alguna. Ingeniero, Entonces, ¿por qué no pueden ustedes, te escuché recién decías, hay que indemnizarle, entrar a tomar el lugar de la Junta de Saneamiento y en todo caso pagarle por la utilización de sus redes a las aguateras si es que tienen redes instaladas o algo, o entregarle el agua a ustedes, pero no debería ser una meta de SAP llegar al 75-80% de los usuarios? no, la meta de SAP es en su área prestacional cubrir el 100% con calidad. No tenemos una meta de expansión porque no nos permite la ley, ¿verdad? Ahora, si el gobierno nacional toma eso como objetivo, sí tiene las herramientas legales para ir haciendo esa ampliación. Por ejemplo, el proyecto de Ciudad del Este, hay un proyecto que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas de 200 millones de dólares para la
construcción de un sistema de agua y cloaca en Presidente Franco y Ciudad del Este, que creo que estará comenzando el año que viene, para tratarse en el Congreso ahora. Ese programa ya incluye áreas que están aguateras y que están juntas de saneamiento. Y entonces ahí se está previendo la venta de agua en bloque a esos sistemas. O sea, nosotros le vamos a Usar su poner un red. medidor y le vamos a vender el agua que ellos distribuyan, ¿verdad? Van a dejar de lado el tratamiento y la captación de los pozos, que en la mayoría están contaminados. Hay un cuadro, Belén, más para abajo de ese material que te pasamos, que a mí me llama la atención, ni mucho menos no le quiero hacer loas como hizo el vicepresidente y Fernando Lugo el otro día a las obras de Stroessner, pero capacidad de producción instalada del agua, si tenés eso a mano, no, más para abajo, más para abajo. Eso es cloaca. Estas son cloacas, ¿verdad? Pero más para arriba está, más para arriba está. Estaba viendo capacidad, más para arriba, capacidad de instalación de... Ahí está, ahí está. Ese es área metropolitana. Que Sí. estamos viendo. Explícame este cuadro, ingeniero. Bueno, ese cuadro es un cuadro que demuestra lo que se invirtió, o sea, lo que se invirtió y lo que se consiguió de ampliación de producción en los diferentes periodos gubernamentales. Ahí, por ejemplo, podemos ver que dicen los nombres de los periodos abajo. Yo de acá no puedo leer bien. Ahí pues, ¿verdad? Alfredo Ok. Stroessner. Alfredo Stroessner construyó capacidad de tratamiento de 220.000 metros cúbicos día y así cada periodo presidencial 110.000. Y bueno, está Juan Carlos Guamosi, Raúl Cuba, Nicanor, Fernando Lugo, Horacio Cartes y Mario Audo Benítez, ¿verdad? Y esos 155.600 es lo que nosotros construimos de capacidad de producción en estos 3 años. Y acá en este cuadro se observa eso que mencionaste de las inversiones y esos ajustes que hicieron. Y sí, esto es, si sumás desde el gobierno democrático hasta la fecha, creo que estamos llegando a una meta que es mayor que 30 años sumados, ¿verdad? O sea, es la capacidad de producción instalada que tenemos este diciembre. Igual es poco hablar de 300, si 300 y pico de 30.000 litros en 30 y pico de años. Se creció un 150% en 30 y pico de años cuando la población y cuando la utilización de la óptica ha sido mucho más, ¿verdad? Hay como un atraso muy grande. ¿Cuál es el atraso que ustedes calculan para estar, digamos, en una situación? ¿Cuánto debería crecer la producción de metros cúbicos de agua por día para que eso esté? Porque esto evidentemente se dejó durante 30 años, se dejó sin crecer demasiado y hoy en día hay que ir de atrás, ¿verdad? ¿Cuánto falta, digamos? Nada más. O sea, Llegamos a la meta. Para estar al día hoy. Para estar al día hoy, más por lo menos 20 años adelante. Las siguientes administraciones tendrán que preocuparse dentro de 10 años de cómo avanza el crecimiento para saber si hacen más inversiones en producción. Hoy el problema sería ya cambiar las redes, empezar a cambiar las redes rotas. Cambiar las redes, y tenemos todavía una deuda de mejorar los sistemas, renovar los sistemas de tratamiento de todas las ciudades del interior, que estamos haciendo de acuerdo a la capacidad financiera que tenemos. Pero lo que es área metropolitana fue la prioridad, era la zona donde hay mayor concentración de gente y donde invertimos la mayor cantidad de tiempo y dinero en estos 3 años. ¿Y el tratamiento del agua servida es responsabilidad de ustedes también? ¿Eso cómo está viendo? Reutilizar el agua. En este momento, por ejemplo, el área metropolitana tiene 16 descargas al río Paraguay. Y el 50% de esas descargas van a ser, este comienzo del año que viene ya van a tener 3 plantas de tratamiento que está terminando el Ministerio de Obras Públicas, la construcción, y que van a permitir tratar por lo menos el 50% del agua tratada que va al río Paraguay, ¿verdad? Hay todavía una deuda en lo que es cloaca. La cobertura es de 45% en el área de prestacional de SAB. Hay mucho por hacer en cloaca. Cloaca sí es una deuda. ¿Cuánto necesita la SAP en plata para hacer todo eso? Estamos hablando de mucho dinero. Y los objetivos de desarrollo sustentable que firmó el gobierno de Paraguay, que eran las metas que se establecían, ya se firmó en el gobierno anterior, establecía una meta que Paraguay tenía que llegar para el año 2030 al 100% de cobertura de agua potable, no solamente en el área de SAB, a nivel nacional, ¿verdad? La aguatería y la Junta de Saneamiento también. Tenía que llegar al 100% de agua potable, 100% de conducción de cloaca y 50% del tratamiento. Y eso requería una inversión de ahora
al 2030 de 6.000 millones de dólares aproximadamente. Acá me pasan en redes y también en el WhatsApp. Es muy fuerte esto que dijiste, ingeniero. Ni un hogar se quedará sin agua en este verano. Así de seguro estás y de Así manera... de seguro estamos, Jorge. Pueden haber problemas puntuales, se rompe el caño ahí enfrente de la casa de Juanita y bueno, hasta que reparemos el caño y si no somos suficientemente eficientes para llegar en horas, bueno, hasta que se resuelva ese problema vamos a estar así. O puede haber un problema industrial. Un problema industrial, por ejemplo, es se quema una bomba de una estación de bombeo y bueno, y vamos a tardar 12 horas en cambiar la bomba, tenemos todas las bombas de repuesto, ¿verdad? Pero no va a existir desabastecimiento por falta de producción. Y ese argumento típico que se usaba desde la SAP, hay corte de energía eléctrica y también se va el agua. Hoy creo que tienen ustedes generadores ya instalados. En todos los centros de distribución más importantes ya tenemos generadores a excepción de 2, que no son posibles tener generadores por la inversión que eso requiere, pero esos lugares están bien cuidados por ANDE. ANDE, por ejemplo, en la planta de Viñascue tenemos una línea exclusiva dirigida a Viñascue de 66.000 voltios, que no hay ningún otro cliente en esa línea. Y normalmente tenemos pocos problemas. En estos 3 años habremos tenido 3 cortes, pero máximo de media hora, que todavía eso nos repercute en el usuario. Nosotros tenemos un periodo de vida en verano de 4 a 6 horas para que comience a sentirse la falta de agua. Presidente, ¿qué es lo que pasa en ciudades así como Lambaré, que por barrios falta el agua? Y se menciona ese problema que dijo Jorge, que no hay energía eléctrica y nos quedamos también sin agua. Le hablo del caso puntual del barrio Puerto Pablo, acá de Lambaré. Y el centro de distribución de Lambaré todavía no tiene generador. Si hay un corte de luz, toda la gente que se abastece por bombeo se queda sin agua. Pero tenemos previsto instalar 6 generadores más ahora en enero. Ya instalamos en casi todos los centros de distribución y tenemos previsto que eso ocurra en enero. Vamos a ver si llegamos a instalar en todos esos lugares. Se dejó de lado ya esa campaña que creo que el año pasado, el año antepasado, el año pasado estábamos en pandemia, de instalar el tanque en algunas casas, el tanque propio para que a la noche cargue y durante el día no falte el agua. Esa fue una medida de emergencia, Jorge, que resultó muy bien, porque como no teníamos la capacidad de producción para cubrir el consumo, cuando la red se presurizaba de noche, esas casas recibían líquido, pero cuando el consumo aumentaba de día, de nuevo se quedaban sin esa posibilidad. Y ese tanque le daba la capacidad de cubrir el día. Era 500 litros, que es lo que usa normalmente una casa de 5 habitantes, a no ser que riegue mucho el jardín y eso, pero es lo que usa una casa de 5 habitantes para pasar el día, 500 litros por día. Con eso solucionamos un grave problema porque no teníamos forma de construir esa infraestructura en tan corto tiempo. Y eso sería lo ideal que tengan todas las casas en Paraguay. Eso es lo ideal, pero esta vez hicimos como una operación de SAP, pero lo ideal sería que cada casa tenga, porque eso aumenta nuestra capacidad de reserva. Se convierte en un reservorio de SAP la casa del usuario. Claro. A la vuelta de la pausa me preguntan acá San Bernardino, ¿cómo estamos? A mí el año pasado me tocó desconectar el SAP, hacer una inversión para construir un pozo artesiano, como muchas otras casas en San Bernardino. Por el boom por la pandemia se dio una disparada, un boom de construcción, pues la gente no fue a vacacionar, pero sí invertía en levantar un quinchito y hacer una casita en San Bernardino. Pero el reclamo que hubo el año pasado, ingeniero, fue de terror y hicieron el negocio los que están en el rubro de la construcción de los pozos artesianos. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar este verano en San Bernardino? A la vuelta de la pausa hablamos de eso. Si hace mucho querés construir, comprar o refaccionar la casa de tus sueños, con Banco Baza te damos un empujón para que lo logres. Porque con el préstamo Mi Casa AFD de Banco Baza tenés solo 4.7% de interés el primer año de pago. Escuchaste bien, solo 4.7% de interés el primer año y 9.4% los demás años. Además te financiamos hasta en 20 años de plazo.
Conoce más sobre las condiciones ingresando a www.bancobasa.com.pi y aprovecha este empujón que te damos en Banco Basa para cumplir con tus sueños. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week, una semana de precios increíbles. Hasta 50% de descuento en todos los productos de la reconocida marca LG. Escuchá esta oferta: TV LG Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 230.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Aprovecha todas las compras, participan de los 1.000 millones en premios. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Caro Cruz. Estamos charlando con el ingeniero Natalicio Chase, presidente de la SAP. San Bernardino también está en esta afirmación que hiciste hace rato, de que no solamente Asunción, área metropolitana, no, las casas o los barrios se van a quedar sin agua. San Bernardino también. San Bernardino también, Jorge. San Bernardino fue un deber importante en la pandemia porque la ciudad se convirtió, dejó de ser una ciudad veraniega en ese momento. Nosotros normalmente teníamos consumo alto noviembre, diciembre, enero, o diciembre, enero y febrero teníamos consumo alto y el resto del año teníamos el 20% del consumo. Durante la pandemia tuvimos el 100% del consumo en todo momento, o sea, hubo mucha gente que se mudó a vivir, entonces eso nos obligó a hacer las inversiones en infraestructura en San Bernardino. Se construyeron 2 plantas de tratamiento de 2.400 para 2.400 viviendas cada una, 2 que están en funcionamiento, y eso solucionó el problema de SADI y toda la zona que está un poco más lejos. Y está en construcción una tercera que se termina ahora en diciembre, que ya es para prever unas 650 casas que están en construcción en este momento. Ahí Hay 650 casas en construcción. Ahí dependemos del lago. Dependemos del lago, pero hay suficiente agua en el lago, no es riesgoso porque las captaciones son flotantes, entonces nosotros alargamos a medida que necesitamos. Nosotros nos sorprendió esas imágenes que ustedes compartieron el año pasado, creo, este año, inclusive a principios del año, esas brutas casas, mansiones que se estaban construyendo en San Bernardino, pues tenían conexiones clandestinas. Estiraban un caño del vecino o de al lado, del frente, y me acuerdo una imagen que pasaba de calle a calle. Lograron combatir esos temas de esas conexiones. Que a mí, yo digo, pues esto es cosa del dueño de la casa o es cosa del arquitecto, del constructor, pues, increíble. Y es una mezcla, ¿verdad? Intervinimos cerca de 600 conexiones, 600 casas con conexión clandestina en San Bernardino. Pero la conexión clandestina, nosotros intervenimos hoy y dentro de una semana puede estar en la misma situación. Y no tenemos capacidad de estar en permanente vigilancia. Entonces hacemos un control aleatorio. Y en verdad es delicado el tema de la conexión clandestina, Jorge. Aunque está penado en la ley con hasta 8 años de cárcel, nunca se dio un solo caso de que alguien sea encarcelado por eso. Nadie se fue preso por eso. Nadie se fue preso. Claro, me pillaba hoy y conecto una semana después. Pagan la multa y termina ahí. Entonces, la gente que tiene mucho poder adquisitivo, no sé si le asusta tanto la multa. Y la gente que es de muy escasos recursos ya no tiene otro camino. Entonces como no es tan peligroso como la electricidad, hace cualquiera. Ingeniero, ahí también un tema. Cuando en determinados barrios te decía, por ejemplo, de Villamorra, que era un barrio residencial, de casita, apacible. Hoy es un monstruo comercial donde evidentemente donde había una casa, hoy hay un bar y el baño se usa 1000 veces más que antes. Se hace ¿cómo se hace con la ANDE? Una declaración de consumo o de ampliación o algo cuando uno va a ampliar el uso del consumo de agua, va a aumentar exponencialmente. Uno la gente no hace eso, sino que le agrega más baño, le agrega pileta, le agrega un montón de cosas a la casa y después queda chica la conexión. Es un poco diferente la energía que el agua, porque ese tipo de obras están obligadas a construir sus propios reservorios.
Entonces, una vez que el reservorio está lleno, tiene que tener la posibilidad de cubrir el consumo de varios días o de periodos de tiempo y no requerir directamente el suministro de la red solamente como única alternativa. Todos esos edificios tienen tanque inferior y tanque superior y lo que sí tienen que tener en cuenta cuando hacen el proyecto es consultar a ESA para que se vea si existe la posibilidad ¿Y la en esa cloaca? calle de aumentar ¿Y las el cloacas? diámetro de la cañería. Y la- Porque se hablaba mucho, ¿te acuerdas cuando se hizo hace unos años, se empezó a hacer la zona del World Trade Center de que no había capacidad de la cloaca para absorber lo que era Santa Teresa? Hoy ya se pudo mejorar, solucionar eso. La verdad que salieron unos problemas, no se crean ahí. Sí, se hizo mucha inversión en esa zona. La cloaca es diferente. La cloaca hay que hacer la planificación si va a haber un desarrollo grande, porque la cloaca se maneja en forma diferente que el agua. No es cambiar nomás la cañería. Es un sistema que se maneja por gravedad y que tiene que ir hacia algún lugar específico donde le dé el terreno. O de lo contrario, hacer O sea, hay una estación. autorización previa de SAP para hacer ese No hay edificio. autorización previa. Lo que va a ocurrir es que si construye ese edificio y nosotros no podemos prestarle el servicio, va a tener que disponer de alguna forma su agua servida si no nos comunicó a tiempo. El caso de Fernando de la Mora, esta obra, esta inversión enorme que hicieron, ¿verdad? Que sufrimos nosotros los fernandinos sufrimos bastante, por cierto, pero después hoy eso ya está en funcionamiento. ¿Eso se puede replicar en otros municipios? Está previsto replicarse en Luque. Estamos cerrando, queremos el año que viene comenzar a trabajar en Luque, solo que la inversión es bastante más grande, 60 millones de dólares ¿El de aproximadamente. Fernando cuánto fue? 30. Fue 30 millones de dólares. El de Luque 60, el doble. Sí, es una ecuación económica, Jorge, porque en ese caso es un fideicomiso que no se endeuda al Estado paraguayo. Hay un inversor dentro de ese fideicomiso, en este caso de Fernando fue el Banco Continental, con una tasa de 8,5% anual en guaraníes, es lo que le devuelve el fideicomiso. Y el cobro de la prestación del servicio alimenta el fideicomiso y eso paga la deuda. Entonces no toca nuestra caja financiera, no hay una descapitalización de SAP para hacer esa obra. Queda el fideicomiso con el manejo de la prestación de la cloaca por 10 años. Presidente, siempre se recalca lo de regular el uso de agua, no malgastar, por todas estas cuestiones que estaba mencionando, pese a todos los trabajos que realizan también hay un componente que tiene que dar de sí la ciudadanía para que el trabajo de la SAP también sea eficiente, el no malgastar el agua. Eso es de manera permanente, hacen esa insistencia. Normalmente insistimos mucho en los veranos para poder garantizar la cantidad de agua. Antes era muy importante esa conciencia. Cuando no tenés, es importante la conciencia, ¿verdad? En Paraguay tenemos ciertas costumbres que ya no hay en otros países y como el agua es tan barata, no podemos subir la tarifa. Hoy en día la tarifa está 46% desfasada de lo que dice la fórmula, 46% más bajo. Y por cuestiones sociales y políticas no podemos subir la tarifa. Entonces es demasiado barata. Una botellita de agua mineral, le llama la gente, agua embotellada, que se vende en la estación de servicio cuesta 3.000 guaraníes, me parece. Sí, Y nosotros 3.000, nosotros ponemos 2.000 botellitas por 2.200 en una casa. El valor, por 2.200 guaraníes, ponemos 2.000 botellitas en la casa. O sea, es tan barato que le permite ciertas costumbres al paraguayo, como por ejemplo salir a regar la vereda en vez de barrer, lavar el auto 3 veces por semana o 2 veces por semana. Cambiar el agua a la pileta acá. Sí, tanto. es tan barato que en vez de usar, algunos descuidan los productos químicos, entonces vacían la pileta cada semana. Las famosas pelopinchos son un consumo inmenso de agua, aunque no crea, Jorge. Hay muchísimas Sí, casas en en la Paraguay época, ¿verdad? que cargan cada 3 días las piletitas estas inflables. Y también los riegos de jardín. En San Bernardino, por ejemplo, el 45% del agua que distribuimos va a riego de jardín. ¿Y no se puede, ingeniero, buscar un sistema de facturación o de cobro que sea escalonado en el sentido de, si yo veo que yo estoy cobrando 2.200, pero estoy consumiendo 20 meses más que mi vecino porque me importa un carajo y riego la planta, barro, con la vereda, lo que sea escalonado, que a partir de cierto consumo aumente el valor, por ejemplo, para que sea como un incentivo a que yo no me haga loco con el agua, ¿verdad? Un consumo penativo. No, digamos que a partir de cierto consumo que pasa lo lógico, lo normal, cuando hay un descontrol en el uso del agua, ahí se empieza también a decir, bueno, ese agua excedente fuera de ese monto ya cuesta 4.400 o 5.000. Es lo ideal, Pipo, es lo ideal.
En el estudio tarifario que hicimos el año pasado está así. Establecimos 3 categorías de diferencia de costo, pero todavía no pudimos, ni no creo que haya aumento de tarifa en lo que sobra del gobierno del presidente Mario Abdo. Él fue claro con nosotros en decirnos la tarifa no se mueve hasta que haya una necesidad extrema y yo no creo que se dé en su gobierno. Entonces le tocará a los próximos administradores tratar de aplicar ese método. Claro, un castigo al consumo suntuario de agua, ¿verdad? Al despilfarro de agua, porque una familia normal que consume poco que siga pagando los 2.200 o menos también puede pagar como la electricidad. Pero a partir de cierto consumo ya, si uno es un descontrolado, evidentemente... Se estima 200 litros por habitante día para consumo normal de una vivienda. En algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, sube eso a 300, pero en Latinoamérica se estima 200 litros por habitante por día. Y bueno, una vivienda de 5 usuarios 1.000 litros. debería usar 1000 litros por día. Pero hay casas que usan 10.000 o 20.000, ¿verdad? En el riego del jardín. Por todo esto que estás diciendo, ¿cuál es tu relacionamiento con el presidente Abdo? Y el presidente es mi jefe. Y también él está siempre al tanto de nuestros trabajos. A eso iba. Sí, tiene mucho en cuenta el servicio que presta Andy y SAP, principalmente porque son ¿Por qué servicios que tiene nosotros- acceso social. Nosotros nomás nos escuchamos, pues yo el otro día estábamos hablando y en los discursos del presidente, su caballito de batalla, digo, es BIMS y sus 1.500 kilómetros de rutas asfaltadas y las obras que se hicieron. No digo que no sean necesarias esas obras o esas rutas, pero en plena pandemia nos dedicamos más bien a hacer rutas. Pero sin embargo, en ESAP, con todo esto que estás diciendo, encontraron con saldo rojo, hoy están con superávit, estas inversiones que hicieron, que ahora decís de manera categórica, ningún barrio, ninguna casa se va a quedar sin agua, San Bernardino tampoco. No, no se le escucha, digo, sobre todo un gobierno que está ávido de meter goles, como yo siempre digo. No le escucho mucho al presidente Abdo hablar de estas cuestiones que estás puntualizando ahora, ingeniero. Y puede ser que no hable mucho de eso, Jorge, pero está pendiente siempre. Gran parte de estos logros fue gracias al apoyo y al acompañamiento que tuvo el presidente. Por ejemplo, cuando entramos en la pandemia, nosotros nos reunimos con él, establecimos una de las herramientas principales era el lavado de manos y no teníamos agua en el 30% del área metropolitana. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Buscamos la solución y bueno, él por ejemplo, ordenó en ese mismo instante que SAP reciba 100.000 millones de guaraníes de fondo COVID para poder hacer la construcción de estas 10 plantas de tratamiento que hicimos. De las 14, 10 se financiaron con ese fondo COVID que se le transfirió a SAP. O sea, está presente él en la actividad día a día de la institución y también nos piden informes mensuales de los avances y de las situaciones. Uno de los problemas que históricamente tuvieron los presidentes de la guatera estatal de SAP, el relacionamiento con los sindicatos. ¿Cuántos sindicatos tiene SAP? 9. ¿Cómo haces para hoy no tener enfrentamientos, líos, presiones, chantajes, lo que fuese de los sindicatos? Como digo, hablo con conocimiento, pues históricamente han operado de esa manera. ¿Cómo los domaste a los sindicalistas? Bueno, de los 9 sindicatos, 8 sindicatos están trabajando armoniosamente con nosotros. Hay uno que siempre está torcido. Pero yo creo que es la oportunidad de trabajo que le dimos. Casi el 50% de los cargos gerenciales de la empresa están ocupados por sindicalistas, si le querés llamar así, aunque el 100% de los funcionarios son sindicalistas porque el 100% está sindicalizado. Pero le hemos dado la oportunidad y le hemos cobrado también a los que fallaron. Y hemos tenido logros fabulosos con ellos, Jorge. Yo creo que nada hubiera sido posible sin los funcionarios en todo lo que hicimos. Ese acompañamiento que le dieron a nuestra gestión. Por ejemplo, tenemos ahora KQP, por ejemplo. Vamos a tener 800 funcionarios voluntarios repartiendo botellitas. No cobran por eso. No cobran por eso. No cobran Horas por eso. extra, eso no cobran. No, ellos se organizaron y ellos quieren acompañar y van a estar. El plan verano de San Bernardino prevé por lo menos 500 funcionarios presentes en San Bernardino. O sea, es un poco de cariño y liderazgo también. Y yo creo que han hecho un buen trabajo, todos los funcionarios se han portado excelente. Y hay también excepciones, ¿verdad? Pero Si a mí me ponen acá una botellita de agua
eh, la que ustedes van a distribuir ahora en cada cupé con el logo de SAP y la imagen ahí de la basílica y la Virgencita. Y me pones la alternativa de esta agua mineral, una empresa privada. Te puedo asegurar el 99% va a agarrar el otro. ¿Por qué eso, ingeniero? Desde que desapareció Corposana, hubo un olvido de SAP. Corposana era una institución como ANDE, un ente autárquico, y se convirtió en ESAP y hubo un olvido. ESAP no creció, te habrás fijado los cuadros, hay gobiernos que tuvieron 0 de inversión, ¿verdad? Y se dejó pasar, ESAP no llegaba a todas las viviendas o llegaba con mala calidad, y eso aprovechó un grupo comercial que es el que vende, bueno, hay como 40 marcas de agua embotellada, no son agua mineral en verdad, Agua, pero agua 40 embotellada. son agua de pozo, ¿verdad? La mayoría agua de pozo. Es pozo profundo y extraen el agua así como hace el pozo en tu casa de San Bernardino. ¿Y la calidad? No, y tienen su control de calidad y su mecanismo de industrial de Tendrían control. que. Y yo creo que sí, porque si no, deberían ser intervenidos, ¿verdad? ¿Cómo están a nivel del famoso acuífero guaraní, compañía, el tema del agua, la calidad del agua, de la napa freática, la contaminación, hablaste de contaminación hace un rato de Ciudad del Este, que las aguateras tienen contaminada su agua. ¿Está controlado de alguna manera? ¿Hay alguna sanción para los que contaminan esas napas, los que están, ahí se investiga? Digamos, no sé si ERSAN tiene que hacer eso, ¿verdad? Yo creo que la contaminación de las napas principalmente se debe, Pipo, a la falta de inversión que tienen las aguateras, la Junta de Saneamiento y ESAP mismo. Es una deuda del gobierno nacional porque lo que contamina esa agua, no hay mucha contaminación industrial, digamos. Es principalmente contaminación de las aguas residuales. Los pozos ciegos, donde no hay cloaca, van a la napa freática y la napa freática contamina, de ahí sale el agua que alimenta esos pozos. Y en el área metropolitana, el 100% de los pozos que no tengan sello sanitario, hasta los 80 metros están contaminadas, con coliformes fecales, con diferentes componentes del agua residual urbana. Como que no hay volvemos al tema del uso del agua, no hay una educación ni siquiera en las escuelas para el uso del agua, qué contamina, cómo usar el agua, cómo no desperdiciar agua, no es parece que vivimos, que nos sobra el agua para tirar al techo y no importa el agua acá. Y sí, falta mucho de educación. Nosotros estamos abriendo este año que viene, si Dios quiere, vamos a abrir la Escuela del Agua. Ya está hecha la matriz con el Ministerio, con Carla García Lupo, hemos tenido varias reuniones, ya está hecha ya la matriz educacional. Y bueno, vamos a tener como una pequeña escuela que va a hacer también los diplomas de los plomeros y de los trabajos afines al agua, y también vamos a dar capacitación en los colegios. Por último, ingeniero, ya para cerrar este bloque, tema político, ¿cómo estás? ¿Estás acompañando al vice, a Velázquez? Y fuera de mi función de SAB donde puedo, le estoy acompañando a Hugo Velázquez. Él ya es definitivo, él va a ser el candidato del oficialismo. Y es mi candidato. El candidato del oficialismo seguramente van a definir los jefes, que son él y el presidente de la República, ¿verdad? Aunque aparezca un tercero, vos ya estás jugado con el vicepresidente. Y sí, nosotros estamos trabajando con él, vamos a acompañarle a él en todo este periodo político, y siempre teniendo en cuenta que ese acompañamiento es particular nuestro, no institucional, ¿verdad? Claro. En la institución no mezclamos las cosas, nosotros no estamos haciendo ninguna diferencia, ni le hemos perseguido a nadie, ni le vamos a perseguir a nadie, ni vamos a hacer un manejo de la institución dirigida hacia una candidatura, pero sí, yo particularmente es mi candidato Hugo Velázquez. ¿Por qué esta prematura campaña del vicepresidente que algunos dicen, ¿por qué arrancó tan temprano? ¿Por qué ahora? Si ahora estamos haciendo estas reuniones masivas, incluso en el interior, ¿cómo sería en junio o julio del próximo año? Y bueno, yo no soy un analista político, Jorge, pero creo que es el momento que él está instalando una candidatura dentro de nuestro propio movimiento, que es Añetete, y esa instalación de la candidatura le va a dar
seguramente la posibilidad de la interna que viene con el movimiento Honor Colorado, ¿verdad? O sea, tiene mucho más trabajo que el otro candidato que ya está plantado hace unos años, entonces está comenzando de cero. Yo creo que el candidato Honor Colorado ya está hace varios años como candidato, ya perdió contra Marito, o sea que ya estaba en ese momento instalado como candidato y bueno, y hoy en día estará fortificado. Tu apoyo a Velázquez es incorporar tu experiencia y en lo técnico, que es lo tuyo, ¿verdad? Y hoy supongo yo que va a mostrar esto que mencionaste acá en casi una hora de programa, gestión. Bueno, yo siempre he trabajado en política partidaria dentro del Partido Colorado y cada uno tiene una función que sabe hacer y esa misma función seguramente desempeñaré en el espacio que Hugo necesite, él es el que decide y vamos a ver cómo eso avanza, pero yo creo que está pintando bien, Jorge. ¿Quién va a ser su vice? No sabría decirte, está todavía Veremos. en análisis, sí. Ingeniero Natalicio Chase, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, a la vuelta nos metemos en Asunción, vamos a hablar con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, cómo ha encontrado el municipio y qué es lo que se viene, con el director del Mercado 4, allí donde le estábamos escuchando la semana pasada, creo que ya se disparó el ingreso, esto qué significa, que anteriormente dónde iba la plata, bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa, ya venimos. Volvió Shell, volvé a cargar la calidad de sus combustibles en más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor, mejorando su rendimiento. Encontrá la primera estación Shell en Aviadores del Chaco y San Martín. Y avanzamos en el segundo tema de la noche aquí en Caro Cruz. Vamos a hablar acerca de la morosidad dentro de la Municipalidad de Asunción. 400 millones de dólares debe a la comuna el 80% de los aportantes. A continuación tenemos el material. Más de 400 millones de dólares es el monto de morosidad de los contribuyentes de la Municipalidad de Asunción. Esta mora involucra al 80% de los aportantes y el 10% corresponde a deudas del Gobierno Nacional. Los compromisos impagos se datan inclusive del año 1997. Esta realidad afecta la posibilidad de inversión, por eso la Administración de Asunción busca alternativas e incentivos para el pago voluntario de los contribuyentes. Las alternativas van desde la habilitación de la Lotería Municipal, que es una serie de sorteo de premios entre los contribuyentes con pago puntual, proceso de liquidación de tributos, apertura de nuevas bocas de cobranza, además de un descuento de hasta el 12% en los intereses o multas. El plan de la Administración Comunal es completar las 3 notificaciones y en caso de que los contribuyentes en mora no se pongan al día, iniciar acciones judiciales. Todo lo recaudado servirá para mejorar el servicio y no para el pago de deudas. El presupuesto de la Municipalidad de Asunción de un año es de 1.5 billones de guaraníes, mientras que la deuda es de 2.7 billones de guaraníes. Bueno, vamos a hablar con Federico Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge, Pipo, Claudia? Un gusto compartir con ustedes, a mi colega Juan también. Un gusto y bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos, ¿qué encontraron en esto? ¿Cuánto tiempo hace que asumieron? ¿Qué encontraron? Bueno, son unas 3 semanas de trabajo. Dentro de eso, sí, mucha presión presupuestaria. Estamos básicamente hasta el cuello, como se dice. Y a partir de eso, un análisis de identificar cómo va la morosidad. Y acá hay un relato amplio, es decir, desde el 97 a esta parte hay un acumulado en torno a unos 400 millones de dólares, son unos 2.7 billones de guaraníes, casi llega al doble del presupuesto de un año.
Esto viene acompañado de un histórico de 80% de morosidad en los contribuyentes. Y bueno, lo que queremos es revertir esa situación. Vamos a llegar a los meses de honrar, como se dice, el tributo entre enero y marzo. Y lo que buscamos es, a través de un plan, generar incentivos. Vamos a generar descuentos para los que hagan el pago puntual, que va a ir entre del 0 al 12% para los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo. La lotería que ya indicaba el informe, estamos en el proceso de liquidación de tributos, la actualización de los datos técnicos, la carga de los parámetros, igualmente la liquidación, la facturación masiva. Hay nuevas aperturas de boca de cobranzas en el mercado municipal, en el mercado 4 y también en el mercado de abasto para brindar también más transparencia a los pagos de los permisionarios. Seguramente mi colega Juan va a ahondar en eso. Y lo que buscamos es disminuir la morosidad. Hemos ya generado las notificaciones, son las diferentes instancias y bueno, tomar las acciones judiciales que luego correspondan, porque aquí también hay que saber, toda esta morosidad lleva años, igual el municipio garantiza y está desarrollando todo su servicio. Entonces, aquí lo que buscamos es también generar ese diálogo, invitar a que se entienda que ponerse al día va a repercutir en un mejor servicio. Entonces, esa es la campaña, Jorge, y lo estamos haciendo ahora porque viene el aguinaldo, queremos entrar en esa lista de pendientes y luego llega enero, febrero, marzo, que son los meses de mayor recaudación. Pero existe como una, perdón, para consultar nomás, una realidad en todos los municipios que es esa gran mora, ¿verdad? Como una mala costumbre de los contribuyentes. Y él es Federico Mora. Sí, perdón, no, para ampliar, que me quedé pensando nada más, ¿verdad? Entonces, es como que parece que ya no se cree en la gestión del municipio, ¿verdad? No sé si es una mala costumbre o en verdad es ya la historia que viene detrás de que uno paga y no sirve para nada, sino para pagar salarios. Yo creo que nosotros queremos verlo de otro lado, queremos facilitar el proceso. Muchas veces puede ser eso, pero puede ser también, es complicado el proceso, me tengo que ir hasta el palacete o no encuentro cuáles son las bocas, etcétera. Entonces esto va a la par de un proceso de modernización. Mira, vamos a hacer una digitalización, simplificación y desburocratización de estos trámites. ¿En cuáles? Certificado de cumplimiento tributario, fichas de cementerio, presentación de balances a través de la web municipal, expedientes electrónicos, aprobación de planos, cartelería. Es decir, y dentro de esto también, por ejemplo, que podamos expedir registros de conducir también en los centros municipales. Es decir, facilitarle la llegada. Para la gente que está en Sajonia, queda muy lejos llegar al palacete. Y más si es para pagar. Entonces lo que queremos es tomar proactividad, tomar la iniciativa, hacer a través de una campaña que evidentemente esperamos genere también un nuevo tipo de diálogo con el ciudadano. Necesitamos recursos para brindar un mejor servicio. Ahora, independientemente de que ese sentimiento de uno cuando va a pagar impuestos, usted ahí dice, o sea, el impuesto que sea, si es nacional o es municipal, dice, ¿para qué se usa mi plata? Lo que uno diga, el hecho de no pagar es un delito a nivel está, creo que es crimen inclusive a nivel nacional. Y a la hora de querer vender una propiedad en Asunción o modificar o lo que sea o aprobar un plano, si uno está atrasado 10, 15 años o no tiene al día su documento, también es un impedimento. Entonces, a la hora de la verdad, uno puede molestarse mucho de tener que pagar, porque tiene que pagar, no hay otra. El impuesto está para pagarse, la tasa está para pagarse. El problema está en que yo digo nomás, si vos decís 80% y viene del 97%, a un tipo que debe el 97% su impuesto municipal, va a pagarte, ¿cuánto es? 20 años prácticamente, no, sí, 25 a 24 años de impuestos atrasados, o tiene que haber una especie de blanqueo, jubileo, algo. Y mira, 5 años es lo que es el periodo y luego prescribe. Ahora, eso no es automático, hay que solicitarlo. Entonces, es parte de una conversación. Aquí yo creo que no se trata sino de visibilizar de que la deuda es importante. Igual, a pesar de eso, brindamos los servicios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Posiblemente la aspiración no sean los 400 millones,
pero si podemos hacer, así como indicás, una revisión de los últimos 5 años, que es lo que aplica dentro del periodo para que no prescriba, y hacer un plan de ponerse al día en ese periodo, yo creo que ahí comenzamos a ganar. No es Pero más sí, fácil cuando yo te llega, por ejemplo, una notificación a tu casa y te dice, usted tiene un auto del año 2004 que no pagó la chapa. Mi caso, no sé de qué año es, una chapa que no pienso pagar nunca porque evidente tengo que pedir que me revisen eso. Pero no me viene la solución planteada en la carta. Entonces, imagínate una señora que recibe, usted debe del año 97, 35 millones de impuestos municipales por su casita ahí en, no sé dónde, ponerle, en Sajonia. Y les llega, eso agarra y se asusta. O sea, no vaya a la municipalidad, hola, ¿qué tal? Yo soy fulana, vengo a que me maten. Ahora, si en la carta vos le enseñás, usted si se presenta va a poder pagar de esos 35, le podemos hacer una quita de 25 y le quedan 10 para pagar en tanta cuota, es más fácil que se acerque. Pero Sí. nunca viene la solución, siempre hay que ir a hablar con la solución y la gente tiene miedo de irse a la boca del lobo a decir, hola, yo soy fulano, voy a meter mi cabeza en el horno. No hay eso. No, sin duda que sí, pero también por eso se están haciendo las notificaciones. Lo que nosotros esperamos es que con eso se dé un inicio de una conversación. Son varias instancias. Hoy lo primero es decir, señores, según nuestro registro hay una morosidad, aquí va la notificación. Necesitamos que te acerques a la municipalidad y a partir de eso ver cuáles son los mecanismos, las reparticiones, las divisiones o acoteos que se puedan realizar y a partir de eso efectivamente establecer un plan de regularización de esta morosidad tan alta que hoy tenemos. Juan Villalba, director del mercado municipal número 4 y también de los mercados zonales, así le dicen, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Cómo estás, director? Bien, Jorge, un saludo también para la única dama del set y para Pipo. Gracias. ¿Encontraste, o sea, cuando arrancaste tu gestión al frente con el lío que siempre se repite y que siempre decimos, no hace falta pensar mucho para el título de tapa de los diarios cuando se produce un incendio como el que tuvimos el otro día, lo de la bomba de tiempo? ¿Cómo desactivamos eso, Juan? Y con mucho trabajo. Mira que yo voy a rescatar un poco lo que dijo acá la única dama que tenemos, porque voy a siempre resaltar la única dama. Cuidado que ya estaba comprometida, ¿eh? Sí, sabemos. Más bueno. Eh, es recuperar un poco la credibilidad. Nosotros necesitamos recuperar la credibilidad en la gestión para que haya esa posibilidad de poder trabajar en confianza. Mira que el mercado 4 tiene una muy mala reputación, ¿verdad? A lo largo de varios años y de varias gestiones, por diferentes situaciones que se dieron, pero que siempre revienta cuando hay un siniestro. En este caso nos pasó a nosotros con un incendio que pasó hace un mes atrás, ¿verdad? Entonces cuando nosotros asumimos, establecimos de las tantas prioridades que tenemos, tratamos de establecer 2 o 3 para que podamos tener resultados inmediatos, después podamos tener los resultados a mediano plazo y luego a largo plazo, ¿verdad? Entonces, como resultado inmediato, nosotros nos hemos fijado en 2 puntos muy importantes, ¿verdad? O sea, en 3 en realidad, ¿verdad? Pero el segundo tiene que ver con el tercero. El primero es la de dotar de seguridad al mercado en sí para que podamos convertirlo en un lugar seguro y podamos tener nosotros la posibilidad de que la ciudadanía recupere no solamente la credibilidad hacia la gestión, sino que sienta de que el mercado es un lugar seguro para ir a hacer las compras. Y el segundo es la del camino a la formalización a través del combate frontal a la corrupción. Entonces, esos son los parámetros que nos hemos fijado como resultado inmediato y hemos tomado políticas y decisiones políticas, mejor dicho, en la que ha creado cierta reticencia y cierta renuencia por parte no solamente de los permisionarios, sino de la gente que trabaja en el mercado 4 que no son permisionarios, porque eso destaparía muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho el corte administrativo, auditoría y contraloría interna, hemos sacado una resolución de no innovar, que es la de no expedir ningún tipo de habilitación, ni renovación, ni mejoras que se puedan introducir como resultado normal a ese proceso de corte. Pero aprovechamos la situación para tomar una medida muy revolucionaria, como ellos mismos lo dicen, la de llevar adelante un censo, pero no un censo normal de permisionarios como se hacía normalmente todos los años, sino un censo general, un censo que ya nos permita a nosotros, aparte de saber exactamente para poder
catastrarle a los permisionarios y a todos los trabajadores en general que no están dentro del sistema de formalización, también podamos hacer un plano cartográfico. Es como un croquis de cómo está distribuida la vía pública y sobre todo un relevamiento general de manera estructural para que podamos tener la radiografía casi exacta para poder implementar un nuevo sistema de prevención contra incendios que es fundamental dentro del mercado. Juan, vos tenés un problema de superpoblación, me imagino, Más hacinado que la penitenciaría bueno, estamos. ¿hay posibilidad real física de que ese espacio hoy que ocupa el mercado 4 tenga capacidad para absorber toda esa gente de alguna manera razonable, como vos decís, tema de incendio, tema de circulación, tema sanitario y compañía? ¿O tenemos que pensar en una ampliación del mercado 4 o la zona del mercado o relocalización? Es una posibilidad la que decís en cuanto a tu segunda opción, pero el mercado hoy como está físicamente ya no da para una sola persona más. Hay personas que están ocupando espacios totalmente prohibidos, inhabilitados por la propia ordenanza. Y ellos me plantean a mí poder hacer la modificación de la ordenanza para habilitar eso. Y yo no puedo porque ya va a sobrepasar los parámetros técnicos de seguridad y de formalización. Entonces, planteemos la ordenanza, la modificación de la ordenanza para adecuarla a una realidad como para que podamos tener nosotros los filtros para poder hacer combate frontal a la corrupción y de cierta manera buscar las otras soluciones, como por ejemplo el que dijiste, ampliar el ejido o la circunscripción territorial del mercado para poder ver la posibilidad de poder reubicarlo. Pero también tenemos los frentistas, tenemos el problema de los propietarios, tenemos el problema de los dueños locales comerciales, que de cierta manera también hay que proteger sus derechos. Tenemos que ver la manera de que con eso nosotros podamos insertarles a los informales. Tenemos que ver la posibilidad de recuperación de algunos terrenos o propiedades de dominio municipal, que estamos por conseguir uno ahora, donde queremos nosotros establecer ahí nuestra estación de bomberos propio del Mercado 4, ver las otras posibilidades o otras propiedades que tengamos para ver qué proyectos podemos hacer. Es por ello que trabajando acá con Federico, para el presupuesto del año 2022, del que el mercado tenga algún fondo de inversión. Porque en el presupuesto del 2022 no existe fondo para invertir en el mercado. A mí me preocupa, a ver, la gente, la otra vez cuando hablábamos del tema en la radio, después gente me decía, ¿qué te preocupa si hay gente que ocupa la calle? A mí esa persona que ocupa la calle, por más que esté ocupando la calle, está trabajando, no está robando. O sea, para mí es un puesto de trabajo que si vos mañana le vas a decir, andate de acá, sin darle una solución, le dejan en la calle. Y sí va a salir a robar o va a salir a hacer algo peor, ¿verdad? Entonces, yo creo que es parte de la cuestión de ustedes es buscarle la salida laboral, o sea, en otro lugar, armar una feria, hacer como los otros mercados que tengan menos calles para circular vehículos y que sean más calles peatonales. Una solución como esa, ¿verdad? Aparte de eso, Pipo, que es muy cierto lo que decís, porque todo lo que nosotros hagamos siempre va a tener una connotación social en el mercado, siempre, ¿verdad? El dinero que está dejando de percibir la municipalidad por tener casi 2.000, es lo que se estima, ese resultado exacto vamos a tenerlo con el censo, es lo que se estima, casi 2.000 personas que trabajan dentro del Mercado 4 y que no están abonando canon. ¿Cuánto representa eso en dinero que está dejando de percibir la Municipalidad de Asunción? La alta morosidad que teníamos en el mercado. Yo cuando llegué, apreté Enter en la computadora y me salió una morosidad de 1.800 millones de guaraníes de los permisionarios habilitados. Ahora estamos haciendo un relevo también con el censo de los demás mercados. Se ha bajado la morosidad, subió abruptamente la recaudación. En porcentaje, también en dinero de recaudación diaria, pero todavía no es lo suficiente como para que la institución municipal pueda plantear ciertas soluciones, pueda haber fondos de inversión, pueda dar una contraprestación en cuanto a servicios como realmente se debe, pero tenemos que hacer una gran mesa de trabajo con todos, con los ilegales, con los legales, en cuanto a permisionarios, con los dueños de centros comerciales, con la gente en general, y todos juntos hagamos un trabajo para recuperar esa credibilidad y hacer de que el Mercado 4, que aún en estas condiciones sigue siendo el mayor polo financiero del país, sea mucho mejor, pero ya con las características de higiene, seguridad y sobre todo tema de formalización. seguridad, eso que está mencionando, me consultan acá, si cuál es la acción que se tomó en seguridad en el mercado. Eso por un lado, y por otro lado, ¿por qué se desea tener otro cuerpo de bomberos si existen dos cuerpos de bomberos en el mercado? Primero, el tema de los cuerpos de bomberos, te digo que es un cuerpo de bomberos voluntario que no depende del mercado. Este sí va a depender del mercado. En cuanto al organigrama que tenemos, que vamos a planificar una vez que se instale ahí la nueva estación de bomberos, porque va a ser la estación de bomberos
de la Policía Nacional a servicio y comisionados a la Dirección de Mercados primero. Segundo, las cuestiones que nosotros ahora estamos implementando para las cuestiones de seguridad. Justo estaba en el bloque anterior el presidente de la SAP, donde estamos trabajando con la SAP para que todas las bocas hidrantes estén en el mantenimiento perfecto con la presión debida. Estamos haciendo el trabajo de que no haya más ninguna sola casilla habilitada para que pueda acceder a una conexión clandestina o pueda acceder a una conexión donde, por ejemplo, yo soy un permisionario con un medidor y de ese medidor yo le comparto acá a Federico, le comparto a Pipo, le comparto a todo el mundo, entonces la carga es muy superior a lo que el medidor puede dar. Entonces, las cuestiones de revisión interna, las cuestiones de respeto a los espacios de la raya amarilla, las cuestiones de respeto con respecto a las medidas de seguridad que están haciendo los bomberos con respecto a la prevención contra incendios. O sea, estamos ahora mismo en dos puntos muy fundamentales trabajando todos los días, durante las 24 horas. El combate frontal a la corrupción y la seguridad es fundamental dentro del mercado 4. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, a Federico Mora me consultan acá que hay desierto de que los impuestos municipales que hayan transcurrido más de 5 años prescribe. Me parece que no es así, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso. Algo de eso. Vamos a hablar de Me eso. preguntan tanto de eso a mí acá. Sí, a la vuelta de la pausa, ya venimos. Si hace mucho querés construir, comprar o refaccionar la casa de tus sueños, con Banco Basa te damos un empujón para que lo logres. Porque con el préstamo Mi Casa AFD de Banco Basa tenés solo 4.7% de interés el primer año de pago. Escuchaste bien, solo 4.7% de interés el primer año y 9.4% los demás años. Además, te financiamos hasta en 20 años de plazo. Conoce más sobre las condiciones ingresando a www.bancobasa.com.pi y aprovecha este empujón que te damos en Banco Basa para cumplir con tus sueños. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week, una semana de precios increíbles. Hasta 50% de descuento en todos los productos de la reconocida marca LG. Escucha esta oferta. Lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio normal 18 cuotas de 258.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Aprovecha, todas las compras participan de los 1.000 millones en premios. Contactanos ya, llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Federico Mora, eso que preguntaba acá un televidente, los impuestos inmobiliarios transcurren 5 años, eso que uno puede plantear. Tengo que irme a la municipalidad y ¿qué puedo plantear con eso? Efectivamente, la ley indica que pasados los 5 años prescribe la deuda. Este año correspondería al 2015, pero por procedimiento municipal las prescripciones no son automáticas, son a pedido de parte. Entonces, ese también es un punto que implica una conversación, porque antes indicaba Pipo, gente que debe 27 años. Le llega la notificación sobre los 27 años. Posiblemente no tenga ningún incentivo y ningún interés ponerse al día, sino sumar el año 28, 29 y 30 posiblemente. A no ser que se pueda acordar, y aquí me parece que es fundamental el trabajo coordinado con la Junta en darle vuelta a estas, darle realidad a la situación y con eso hacer el escenario, que no sé si la palabra es un blanqueo, pero sí básicamente un escenario que pueda corresponderse y que sea realista también para el contribuyente, para el ciudadano, en decir, bueno, bajo estas nuevas medidas sí encuentro el escenario para poder ponerme al día. Esa deuda, el 80% de los aportantes, decimos, debe a la comuna. ¿Cuánto corresponde al gobierno nacional? El 10%. El ¿Y 10%. desde cuándo debe el gobierno? ¿Desde el 97 también o...? El 10%. No sé si desde el 97, pero el monto es del 10% de la deuda que hoy tenemos. Entonces, ahí hay conversaciones. Justamente estuvo el presidente de ESAP en el bloque anterior. Nosotros estamos en una mesa de conversación con ellos,
justamente para, entre parte y parte, hacer una revisión y una actualización en ese sentido. Y esa es una tarea que es parte de este saneamiento, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo, revisar lo que encontramos, el ejercicio de saneamiento y con eso entonces hacer los planes de mejoras para que tengamos una mejor recaudación. Y ahí la SAP dijo que los municipios también le deben. Sí, por eso te decía, de Ahí lado y está. lado. Nosotros sabemos que hay una deuda con ESAP, pero también sabemos que ESAP tiene una deuda con el municipio. Entonces, la mesa que hemos generado es justamente para, por ejemplo, ponernos al día con las cuentas catastrales que corresponden a instancias del municipio. Y sobre eso revisar cuál es la cuenta que efectivamente tiene que ser revisada. Pero también hay toda una serie de obras que están a cargo luego, el arreglo de calle o el recapado de calle realizado por el municipio a obras que tiene ESAP. Entonces, lo que buscamos es una compensación que nos permita también actualizarnos, en este caso con ESAP, pero en la misma tarea con otras instancias públicas. Esto que dijiste de catastro, ¿te acordás la administración anterior? Esta discusión cuando se hablaba de la pretensión de tercerizar el cobro de impuestos, porque había un problema, el argumento, digo, de quienes estaban en la administración anterior, decía imposible cobrar, porque hay todavía casos en Asunción de que tributan tipo un baldío y te vas a encontrar un edificio. Sí. En ese sentido, ¿cómo estamos hoy en esta administración? La gente que está hoy en la dirección de catastro, con los funcionarios, con las herramientas, ¿se puede lograr la actualización del sistema de catastro? Bueno, te cuento que está en proceso y te doy un dato. Tenemos una actualización e incorporación a la base de datos del sistema de recaudaciones de aproximadamente unas 3 millones de cuentas corrientes catastrales en cuanto a superficie edificada y unas 500 cuentas corrientes catastrales en cuanto a tipos de pavimento. Con esto va a incidir directamente en el valor fiscal que representa la base imponible para la liquidación del impuesto inmobiliario. Es decir, estamos en esa tarea de que falta mucho en catastro, falta mucho. Yo estuve visitando las diferentes dependencias. Hay una necesidad también de incorporar tecnología a nivel transversal. Se está trabajando. Hay un ejercicio de digitalización también que está en curso y esperamos que todas estas tareas permitan darle más modernización al sistema. Por eso también es importante el trabajo que se está haciendo con la Dirección de Aprobación de Planos, de sistematizar, de digitalizar y de facilitar ese proceso. Son dos grandes desafíos porque son, digamos que las dos grandes fuentes también de ingresos de recursos al municipio. Claro. Juan, ¿qué pasa con los otros mercados? El 2, el 1 creo que es el centro, el 2 es el de José Verge. Eso de José Verge no sé si siguen existiendo. ¿Esos mercados se pueden revitalizar, sacar gente al 4 y llevar ahí? ¿O es una...? Sí, vamos a vernos por mercado. El mercado 1, que está sobre la calle Yegros, Sí. hemos cambiado la administración ahí. Tiene una grave falencia estructural, una obra que data de 67 años de antigüedad. No tenemos fondo de inversión para el presupuesto 2022, es por ello que estamos trabajando con Federico para solicitar algún tipo de ampliación para el 2022 y hacer una remodelación o por lo menos un mantenimiento con respecto a eso. Allí hay 47 permisionarios y había una tasa de morosidad importante y registró un aumento del 54% más en cuanto a recaudación diaria, en cuanto a canon. Estamos haciendo una inversión ya debiendo, ¿verdad? Porque ahí con el intendente hablamos de que, bueno, estamos trayendo materiales, estamos haciendo los cambios estructurales más urgentes, sobre todo la parte eléctrica, ¿verdad? De que estamos modificando, entonces de ese lado al menos ya le estamos dando un cambio de rostro, hemos instalado bocas hidrantes, antiincendios, o sea, vamos trabajando ahí a la medida de nuestras posibilidades y lo que el recurso nos da. El mercado 2, que es el que está al lado de la SAP, sobre la calle José Verges, allí se registró lo más importante, ¿verdad? Tenía un promedio de recaudación de 368.000 guaraníes por día en concepto de canon y ahora se recauda 3 millones, casi 3.700.000, o sea 10 veces más, casi el 1000% más. Entonces se procedió también al cambio de administración y producto del cambio de administración se dio eso, ¿verdad? O sea, muchos años de morosidad, de cobro de canon diario, hacen de que se dé una diferencia muy importante. Hay un paréntesis, Juan. Dijiste a propósito de esto que mencionaste, apretaste Enter, te ha saltado 1.800 millones en el mercado 4, ¿verdad? De morosidad.
¿Por qué no se cobraba? ¿Se cobraba aparte, un paralelo, o directamente Y había mirá una que- desidia de no cobrar, cosa que no creo? Creo más lo primero que te planteé, porque ¿cómo se explica eso? Mira que la subjetividad nos da un vasto campo como para imaginarnos muchas cosas, ¿verdad? Lo que nosotros estamos tratando de objetivizar eso con documentos y eso es lo que estamos ahora tratando de plasmar. Una posibilidad de que se haya podido dar una caja paralela como todo el mundo dice y todo es lo que se instaló, que no se descarta, como así también la suficiente ineficiencia e ineficacia de las diferentes administraciones como para ponerse objetivos y metas para poder llegar a una excelencia en cuanto al servicio que se tenía que prestar. Es por ello que yo sigo insistiendo de que es importante darle un nuevo rostro a la administración, una nueva gestión, firmeza en las decisiones para que de esa manera recuperemos la confianza ciudadana, podamos establecer una relación de contacto directo y sobre todo de trabajo armónico con los permisionarios para que podamos llevar adelante un nuevo rostro de los diferentes mercados. Hablábamos del mercado 3, el mercado 3 es el que está sobre la calle Nuestra Señora, es un mercadito chico porque es un comedor, tiene apenas 11 permisionarios, tiene muy Pero es bajo el porcentaje. comedor. Es el comedor, ¿verdad? Tiene muy bajo porcentaje de morosidad porque manejar 11 permisionarios es un poco más fácil, ¿verdad? ¿Qué pasó con toda la parte donde era mercado? Ahí hay una parte de comedores y una parte de No, mercado. ahora lo que está al lado de ese mercado, que es el comedor, es la escuela taller, ¿verdad? Que está financiada por la Agencia de Cooperación Española, ¿verdad? El mercado 4 ya saben la realidad. Y el de Eh, Jejuí y Montevideo, esa es... el, de- el Jejuí de Jejuí Montevideo es el mercado 3. es el, tre- Es es el 3. 3. Y el de Nuestra Señora es El de Nuestra Señora es el otro, ¿verdad? El El otro. mercado 5 es el que está en Barrio Obrero, ¿verdad? Sobre la calle Nuestra Señora, ¿verdad? Ahí está, Barrio Obrero sobre la calle Nuestra Señora. Ese es el mercado más ordenado que hemos encontrado. Tiene cerca de 97 permisionarios, una tasa de morosidad relativamente aceptable. Tiene algunas deficiencias estructurales, pero la autogestión de la administración hacía de que eso no se note tanto. Es por ello que al administrador del mercado 5 lo hemos rotado y lo hemos puesto como administrador del Ahí mercado hay una 1 cuestión, para que Juan. levante la gestión. Justamente esos mercados 1, 2, 3, 4, ¿cuántos hay en total? 6 mercados. 6 mercados municipales aparte del abasto. La idea de esos mercados habrá sido descentralizar justamente los mercados, ¿verdad? Y terminamos centralizando todo en el 4 y dejando 5 mercados. Es que la mayoría de los otros mercados son comedores, no cumplían la función. Y no pueden volver o sea, Eso está dentro del plan, eso está dentro del plan, pero para poder revitalizar esos mercados, nosotros lo primero que necesitamos es un cambio estructural en cuanto a la edificación en sí que tiene, que es muy precaria. Segundo, nosotros al contar con una edificación relativamente superior, mucho más apropiada a lo que tenemos planificado, es volver a dotarle la condición de mercado donde haya una pluralidad en cuanto al ejercicio del comercio y que no solamente sean centros de comedores, ¿verdad? Es lo que pasó también con el abasto. El mercado de abasto es un centro de abastecimiento donde tenían que abastecerse todos los demás mercados para poder hacer, y el mercado de abasto se convirtió en casi un mercado más, ¿verdad? Entonces, perdió un poco la esencia los mercados en sí en cuanto a la vitalidad que tenía que tener y se fue agrandando y creciendo de manera tan desordenada que hoy, bueno, esa es la realidad que tenemos y que con mucha firmeza estamos tratando de llevar adelante y encauzarla, ¿verdad? Hablaste, Federico, arrancaste en qué están lo de la mora, la morosidad, y eso apunta a la necesidad desesperada que tiene el municipio de hacerse de fondos, de recursos. Otra vía Bueno, para encarar, digo, proyectos tenemos- que requieren, pero inversión en serio. Te cuento, nosotros queremos también recuperar espacios públicos. Una idea, un proyecto es la de hacer una concesión del Cerro Lambaré. Nos parece que puede ser atractivo para la ciudad recuperar ese espacio tan emblemático con la inversión privada. Estamos también pensando en el estacionamiento de la terminal de ómnibus de Asunción. También nos parece que puede ser interesante porque es una zona de mucha entrada y salida rápida. También estamos pensando nuevamente en un esquema de estacionamiento tarifado, una propuesta que permita generar también incentivos al que tiene su registro y patente de Asunción con ciertas horas
libres, digamos, de entrada. Y también la concesión de bienes municipales. Hay, yo creo que una gran oportunidad en la costanera en transformar experiencias similares a la de la Puerto Madero en Buenos Aires. Queremos encarar ese trabajo. Hay todo un refulado que ya está listo. Entonces, una de las iniciativas que tenemos va también por ahí. Y a partir de eso, revalorizar también la zona y revalorizar los inmuebles. Entonces, son varias vías. Hay también una mesa técnica para revisar la base tributaria. Nuestra base tributaria es del año 81, es decir, básicamente estamos vendiendo, ofreciendo el mismo producto hace más de 40 años. Entonces, pero esos son trabajos que lo vamos a realizar a la par de la gestión del día a día más visible y que seguramente van a quedar como legados más estructurales de esta gestión de 4 años que estamos comenzando. Estacionamiento tarifado, escuché que mencionaste. Ya hay un proyecto? Bueno, a mí me tocó ir la semana pasada, entre paréntesis, 11:30, salí de la radio y me voy al centro, tardé 45 minutos, si no es más, buscando un estacionamiento en la calle. Por supuesto, inclusive los privados están ocupados, tenés que dejar la llave, con lo que eso implica, seguridad, tus cosas adentro, o sea. Es el gran problema de ir al centro. No solamente por la falta de espacio, sino por la falta muchas veces de control sobre el espacio, porque hoy, lastimosamente, quienes hacen de cuidacoches reservan los lugares, como se dice, es una tierra de nadie, y nosotros también necesitamos generar un incentivo para el que tributa aquí en Asunción. Hay que recordar, 1.200.000 personas vienen todos los días, ocupan también los espacios. Quienes tributan aquí en Asunción necesitan un incentivo también para seguir haciéndolo, y el estacionamiento es un bien demasiado querido. Entonces, por ahí puede venir una estrategia que permita dos cosas: brindarle al asunceno una ventaja o un servicio más, y también ordenar este desafío que es el estacionamiento en el centro. Cuando mencionás lo de la posibilidad de instalar o hacer algo parecido a Puerto Madero en la zona de la costanera de Asunción, me parece algo muy importante, pero hay otra realidad ahí que sortear, que es la que azota, ¿verdad?, al centro histórico, que es la inseguridad. Hay también trabajo sobre eso para poder garantizar esas ideas que están teniendo. Bueno, te cuento que la semana pasada fuimos con el intendente al Lince, al grupo Lince, para recibir datos estadísticos sobre la seguridad e inseguridad en los 10 municipios que estamos aquí en la zona. Tuve ya una primera mesa con colegas del Ministerio del Interior. La próxima semana está prevista una con bares, nuestro director del Centro Histórico, nuestra directora de Cultura, Policía Nacional, Ministerio del Interior y PMT. ¿Por qué? Porque sobre todo de aquí a fin de año la agenda cultural es demasiado amplia y nosotros necesitamos una coordinación en los trabajos entre Policía Nacional y PMT para garantizar la seguridad en estos eventos. Entonces, esa mesa está prevista, es toda una situación, vimos las denuncias en redes sociales, también inclusive con estas calles que se habilitan a los bares, que genera muchas veces que a la salida de esa calle se pierda tal vez la protección. Entonces son espacios que tenemos que garantizar, sobre todo ahora que llega el fin de año y que queremos que el centro de Asunción vuelva a recuperar vida. Gran parte de esto que mencionás, del tema de impuestos, tiene que haber una motivación para el ciudadano a la hora de pagar sus impuestos, el famoso retorno, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo...? Bueno, ahí podemos decir las calles, recolección de basura, espacios verdes y otras cuestiones. Este informe de la Contraloría sobre la administración de Nenecho, compras COVID, yo entiendo que hay una campaña fuerte también mediática sobre ese tema, pero les debe distraer. ¿Quién responde eso, Federico? Vos que tenés ese cargo de jefe de gabinete, ¿quién da la cara sobre esas observaciones o esas puntualizaciones que hace nada más y nada menos que la Contraloría General de la República? ¿Cómo sortean eso ustedes en encarar proyectos ambiciosos para Asunción, pero al mismo tiempo tenemos esta situación de dudas sobre el manejo de determinada suma de dinero, compras COVID, la administración de Nenecho? Bueno, la Dirección de Asesoría Jurídica, el doctor
Benito Torres inclusive ya hizo un descargo hace unos días, una vez que sale este informe, dando, digamos, la posición institucional. Por supuesto que se está trabajando también con la dirección de desastres y de riesgos, que es la directamente involucrada en toda esta situación. Hay un informe que indica un plan de mejoras, ya se está trabajando en ese plan de mejoras. Entonces, yo creo que hay mucha proactividad, porque es así como indicás, Jorge, nosotros también estamos interesados en que esta situación se aclare en la brevedad posible para poder concentrarnos en la gestión, porque así como decís, es una situación que distrae, es una situación que mediáticamente está hoy instalada y que tal vez no nos deja mostrar todos los proyectos que tenemos para estos 4 años, que me parece que ese es el interés de la Asunción. Claro, porque al final te pasas el tiempo en las entrevistas que te hacen en los medios, ustedes pasan hablando de eso y no lo que hoy le conviene urgente y rápidamente al Asunceno. Se le preguntar al Asunceno, yo quiero que me solucione mi problema diario del tráfico, los semáforos, de la basura, espacios verdes, estacionamiento, lo que te decía, no puede estar dando vueltas 45 minutos para buscar un estacionamiento en el centro, ¿verdad? Cuando uno va por una diligencia, o sea, tantas cosas, la recuperación del casco histórico, hoy me tocó ir al Hotel Guaraní para un evento y allí alrededor todo, el rostro de la ciudad golpeado, te cuento ajado, un dato, todo. y me Sí. parece que pasó casi desapercibido entre la agenda semanal política. Esta semana tuvimos la visita de una misión del Banco Mundial que está desarrollando los estudios para toda una modificación de diferentes áreas de Asunción, una intervención en el Banco San Miguel, una intervención en el Parque Caballero, una intervención en la zona, digamos, de la franja costera, y una intervención también en el centro de Asunción, que son proyectos que van a marcar, como se dice, un antes y un después, pero que muchas veces se pierden en la agenda. Nosotros, a la par de los trabajos de revisión y de reorganización, estamos también en el día a día en proyectar los proyectos que queremos y que en este caso tienen que ser conjuntos con el MOPC, con el MUV y también con, por supuesto, el gobierno central, pero como indicas, muchas veces pasa de la agenda y me parece que hoy el interés va por ahí porque urge y nos interesa a todos una ciudad mucho más moderna, mucho más amigable. Por último, Juan, este edificio que había financiado Itaipú allí en el mercado, ¿eso terminó? ¿Ya está listo? ¿Se usa o no se usa? ¿En qué está? No. El proyecto se ejecutó hasta un 65%. ¿Y paró ahí? Paró, se desvirtuó en la época de la administración de Mario Ferreiro. Estamos ahora con las conversaciones otra vez con la entidad binacional para que podamos reflotar ese convenio, ese proyecto y pueda culminar el 35% restante. ¿Cómo pudo haber parado eso si había la inversión, estaban trabajando, había toda una expectativa, gente que tuvo que sufrir, esperar? Paró por varias cuestiones, o sea, las cuestiones políticas evidentemente Sí. tuvieron que ver, ¿verdad? Pero si hacemos un análisis al convenio en sí, evidentemente era un convenio que daba mucha más ventaja a Itaipú Binacional porque ellos ejecutaban su propio dinero, ellos ejecutaban la obra, ellos fiscalizaban la obra y era la propia municipalidad la que tenía que recibir esa obra, ¿verdad? Iba recibiendo por partes, ¿verdad? Hasta que después de repente se cortó y quedamos nosotros totalmente desabastecidos con respecto a lo que tenían que haber construido, que eran las partes más importantes, que era toda la planta baja del Claro. edificio, ¿verdad? Donde Sí. justamente se iban a ubicar la mayor cantidad de permisionarios, porque el segundo piso era lo de los comedores, el tercer piso iban a ser la oficina administrativa más la escuela, el cuarto piso iba a ser otra parte de comedores y el último piso, que es oficina que nosotros le damos a las diferentes fundaciones que contribuyen y aportan para el mercado 4 con un espacio recreativo, ¿verdad? Entonces lo más importante donde nosotros íbamos a tratar de reubicar a la gente era la planta baja, ¿verdad? Y tuvimos grandes diferencias estructurales, por ejemplo, todo el desagüe cloacal de la obra no coincide con el mapa o la estructura misma de la ESAL, de lo que forma parte de toda esa región.
Y es así que ahora nosotros estamos cambiando toda la red cloacal de desagüe de ese edificio para con la calle, ¿verdad? Que la vez pasada explotó, Mm, reventó. sí. Esa es una gestión que estamos haciendo ahora gracias al esfuerzo del intendente. Hay un 40, 35% que falta terminar. Falta muchísimo. Que ahora tienen que conseguir la plata, o sea, amigarse otra vez con Itaipú, Así venga la mismo. plata y terminan eso, ¿verdad? Es Así un mismo. proyecto Y fantástico. generó un problema colateral muy grande, porque Itaipú, para los supuestos afectados, y te hablo de supuestos porque después te voy a decir por qué, porque para los supuestos afectados había construido casillas sobre la avenida Petirosi que eran contenedores de 2 cuadras, que generó mucho problema en una zona que no estaba permitida por la ordenanza y encima molestando otra vez a los propietarios. Y hablo de supuesto, ¿por qué? Porque después lo que tenían que haber sido los afectados y tenían que haber ocupado ese lugar, otra vez se reubicaron dentro del mercado y quién sabe quiénes después se fueron a ubicarse ahí sin ningún tipo de control. Qué Es increíble. por ello que ahora este censo va a dar el resultado exacto Claro. para que sepamos exactamente quiénes ocupan esos puestos y cuál es la solución que se dará. Perfecto. Vamos a seguir todavía hablando, hay mucho todavía por 3 semanas de gestión, ¿verdad? Todo arranca recién. Gracias, Juan, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a Federico todos. Mora, gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Hacemos una pausa a la vuelta cortito, hablamos con el doctor Hernán Martínez, ¿verdad? Sí. Hernán Martínez, vamos a hablar con el tema KQP. Lo que hay que tener en cuenta, importante insistir con esas recomendaciones porque la pandemia, hoy hubo cuántos casos, 57 casos positivos, un fallecido, hay que tomar medidas. A la vuelta a la pausa hablamos con él, ya venimos. Último bloque en Cara o Cruz. Ya le saludamos al doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Saludo a Pipo, saludo a Claudia, a la teleaudiencia, a sus órdenes. Queremos remarcar tema operativo KQP, el protocolo establecido, elaborado por el Ministerio de Salud. Eso continúa, no se modifica hasta ahora a pesar de estos números, el aumento de los casos de contagio. ¿Eso continúa, viceministro? Sí, continúa. El hecho de la exigencia del tapabocas desde ciertas zonas aledañas a la basílica y también, por supuesto, dentro de la explanada de la basílica. Hoy estuvimos recorriendo con el ministro. Por un lado, mucha gente cumpliendo el protocolo. Por otro lado, preocupados por la cantidad de niños pequeños que vimos en los alrededores de la basílica y también en la explanada. Entonces, a través de ustedes, volver a exhortar a la ciudadanía que esta es una peregrinación en pandemia, una peregrinación especial, que los niños no están vacunados y que ellos no son inmunes a esta enfermedad. Así que en lo posible evitar llevar a los niños pequeños a esta peregrinación. Viceministro, ¿cuál es la proyección luego de esta festividad? Hoy ya notamos el aumento de contagios y dentro de 15 días podríamos decir que va a haber un aumento que preocupe y que incluso tenga que poner en alerta al sistema sanitario con internaciones o consultas, viceministro. Nosotros estamos en una fecha bastante complicada para nosotros, ¿verdad? Por más de que fin de año es, digamos, la época donde nos encontramos, donde están las fiestas de fin de año, egresos, clausuras. Entonces, la proyección es que los primeros días de enero vamos a tener un cierto aumento de la cantidad de pacientes contagiados y también eso significa internados. O sea, la ecuación es muy simple, cuanto más contagiados, mayor cantidad de internados. Y estamos esperando quizás en febrero otro repunte importante de casos. Claro que eso depende un poco de los cuidados que tenemos que tener a sabiendas de que esta pandemia no terminó y este virus cada tanto nos demuestra de que está muy presente. Entonces depende muchísimo de los cuidados y de la adherencia a las medidas de seguridad en cuanto al uso del tapabocas,
al distanciamiento social por sobre todas las cosas. Y una cuestión muy importante, que cualquier ciudadano que presente un síntoma como rinorrea, dolor corporal, dolor de garganta o fiebre, hasta demostrar lo contrario es COVID y tiene que acercarse a un centro asistencial para que sea evaluado y posteriormente se le somete a la prueba del PCR para detectar si está o no contagiado con el COVID. Viceministro, justamente de ese tipo de cosas, tanto que ya empezó, este fin de semana ya empezó el operativo Cagacupé, porque el tráfico de gente yendo y peregrinando que arrancó el viernes, sábado, domingo, va a seguir mañana hasta el miércoles. ¿Hay puestos de vacunación en Cagacupé? ¿Hay puestos de vacunación en el trayecto a Cagacupé? ¿Se va a vacunar a cualquiera que lo solicite esté dentro de los rangos habilitados? Sí, Pipo, y gracias por la referencia. Tenemos 4 puestos de vacunación. Curuzú Peregrino, Curuzú Campesino, en el ramal de Piribebrí y también tenemos en la Plaza Teniente Fariña. Hoy cuando estábamos por Cagacupé habían alrededor de 11 personas que estaban esperando para la vacunación. Todos eran de lugares diferentes de Cagacupé. Entonces vamos a ofrecer en un horario continuado hasta el día 8 y también contamos con 3 puestos de toma de muestras en la Plaza Teniente Fariña, en Curuzú Peregrino y también en Curuzú Campesino hacia la zona de Piribeburi. La Plaza Teniente Fariña es la plaza frente a la gratuito. Basílica. Sí, Pipo, es la misma, es la plaza que está frente a la Basílica. Estamos ahí apostados hasta las 19, de 7 a 19 horas y los vacunatorios horarios continuados hasta el 8 al mediodía. ¿Y se vacunó? ¿Ya tienen la cantidad de personas que aprovecharon estos puestos estos días? Yo no tengo, Claudia, seguramente mañana vamos a tener el consolidado de cuántas personas se vacunaron. Entonces la idea es que la gente aproveche la peregrinación y se vacune, tanto como primera, como segunda o tercera dosis. Vamos a estar, o estamos disponibles con todas las vacunas en estos lugares que mencioné. Mencionábamos con Pipo antes de entrar al aire acerca de Omicron, ¿verdad? La amenaza que representa, pero al final puede ser también una oportunidad aquí para que la gente se vacune. Es muy riesgosa esta variante y sí puede ser una motivación para la vacunación, viceministro, ¿qué usted dice sobre eso? Mira, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es justamente la adherencia a la vacunación, ¿verdad? En el sentido de la aparición de esta variante. Son todavía informaciones preliminares que tenemos. Algunas hablan de que la contagiosidad es mayor, pero hasta el momento no se han reportado casos graves con esta, digamos, con esta variedad. Así que vamos a tener que seguir esperando un tiempo más para ver cómo se comporta. Ojalá que no sea en el sentido de que la letalidad sea mayor y ojalá que, por supuesto, las vacunas sigan siendo efectivas. Hasta el momento las informaciones preliminares es que las vacunas siguen siendo efectivas, pero como digo, es prematuro hablar de eso. Tenemos que esperar todavía las informaciones que surjan de los análisis clínicos. Apelar a esto que tiene que ver con las campañas de concienciación. Por eso le preguntaba al inicio de esta entrevista si se mantiene todo lo que ya sabemos de memoria, lo que dice el protocolo. Y ustedes, las autoridades sanitarias, repiten cuando vemos estas imágenes de un desborde allí en el novenario de la Virgen de Cagacupé. Es inevitable. ¿Qué pueden hacer? Si se establece el protocolo y la gente atropella, desborda, no, la culpa no es de Cagacupé, pero la culpa es de la gente. ¿Vieron ustedes que surte efecto de alguna u otra manera estas recomendaciones repetitivas, insistentes, que eso de no llevar menores, yo lo vengo escuchando desde que nací, y nunca eso se respetó, nunca se cumplió? Uno esperaría que ahora sí cambie por el tema de la pandemia, pero ¿pueden tener ustedes un reporte de que efectivamente surtió efecto en cuanto a la conciencia de la ciudadanía, de la gente que va a Cagacupé, doctor? Fíjate que en la recorrida que hicimos hoy vimos una situación bastante ordenada dentro de la explanada por el hecho de que los servidores y la Policía Nacional, llegado, digamos, visualmente a una cantidad de personas,
ya impide que la persona, o impiden que las personas vuelvan, o sea, ingresen dentro de la explanada. Pero hay una aglomeración en los alrededores de Basílica. Sí hemos visto una adherencia importante en el uso de tapabocas. Eso sí, evidentemente está siendo respetado, probablemente porque las recomendaciones bajan desde el púlpito. Pero sí, siempre existen personas, ¿verdad?, que no cumplen esto, pero hemos visto en un porcentaje alto el cumplimiento por lo menos del uso del tapabocas. Repito, nos preocupan los alrededores de la basílica, no así dentro de la explanada. Y también a través de ustedes volver a exhortar a las personas que ya acudieron en alguna oportunidad, si por ejemplo hoy estuvieron por KQP, no repetir digamos, esa presencia los días siguientes y estar lo menos posible dentro de la basílica. La basílica está abierta 24 horas por disposición de la iglesia, entonces la gente puede ir en cualquier horario a hacer sus plegarias, ¿verdad? Y lo ideal sería retirarse y no estar mucho tiempo en un lugar cerrado. Viceministro, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Hernán Martínez, viceministro de Salud. 23 ya, ¿verdad? Sí, falta un minuto. Nos vamos, Pipo. Nos vamos, señor. Gracias a Lacoste, a Tienda Astrovari por las camisas y gracias a ustedes por estar ahí. Claudia. Siempre. Gracias a Mati López, que siempre me acompaña, y muy buenas noches para todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Hasta el siguiente domingo. Chau, chau. Chao, chao.